Bueno, vamos con algunas aplicaciones. Hoy les quiero mostrar en estos 40 minutos que nos quedan. Una de las aplicaciones que a mí me parece de las más bellas que ha habido así en la historia del electromagnetismo. Entonces, es lo que se llama, a ver, aplicaciones. Aplicación 1, porque hay un montón de cosas, ¿no? A ver, les leo un poquito aquí lo que preparé. Bueno, los campos eléctricos generados por distribuciones de carga, pues han impulsado un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Con impacto en tecnología, en la ciencia misma, digamos, se usa muchísimo esto de distribuciones de carga, ¿no? Una de las aplicaciones más preciosas fue el descubrimiento de la cuantización de la carga eléctrica. O sea, hoy sabemos de que las cargas, que los electrones, como en nuestra primera o segunda clase, que los electrones son partículas elementales, o sea, ya no tienen estructura, son los ladrillos fundamentales de la carga, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de eso? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se infiere? Ese tipo de cosas. Es algo que ustedes van a aprender aquí en la universidad. Yo lo he querido hacer en el laboratorio de electricidad y magnetismo, pero creo que sí hay, me parece que sí hay el aparato, pero es un experimento tardado. Entonces, según tengo entendido, creo que lo hacen en el laboratorio de física, no, pues no sé si hay un laboratorio de física moderna, que el profesor Ortiz me decía que apenas están pensando en implementar un laboratorio de ese tipo, pero en física moderna uno hace este experimento que les voy a mostrar. Es el experimento de la gota de aceite de Millikan. Les voy a dejar también allí en el Blackboard un documento histórico que yo quiero que no que se lo lean, solo que lo miren, las notas de Millikan, así con la letra de Millikan, y para que vean cómo se planea un experimento. O sea, pues Carlos, tú qué estás haciendo. Sí, mira, por cultura en física, o sea, saber uno, bueno, y Millikan, ¿qué? Pues resulta que en la universidad creo que es en la Universidad de California, no sé, ay, ¿de dónde era Millikan? Ah, me parece que era de Caltech, ajá, del Instituto de Tecnología de California, me parece. Y entonces todos los libros de Millikan, el laboratorio de Millikan en Pasadena, por los que han ido ahí cerca de Los Ángeles, ¿no? Creo que queda ahí. Me parece que sí, no sé, en donde queda el JPL, ¿no? El Jet Propulsion Laboratory. En fin, me parece que era de ahí Millikan. Y el cuaderno de Millikan, el cuaderno la libreta de laboratorio de Millikan es un documento histórico. Millikan se ganó premio Nobel en 1923 por el descubrimiento de que las cargas eléctricas estaban cuantizadas. Por eso lo que les voy a mostrar no es una cosa así, así como ahí me he inventado. Eso es una cosa muy, muy importante. Entonces, a ver, ¿y de qué? Los que ya se sepan el experimento, por favor, quédense, guarden un momentito en silencio y escuchen para no estropearle un poco allí la curiosidad a los demás. ¿De qué se trata el experimento? Bueno, entonces lo de la cuantización de la carga se refiere a que las cargas son en realidad, no son en realidad continuas, sino discretas, o sea, están ladrillos fundamentales. Eso de que todas las cargas sean, que la magnitud de la carga esté cuantizada, significa de que cualquier carga eléctrica que nosotros midamos en el laboratorio, otra vez, volvemos al principio, froto, se carga, hay carga eléctrica aquí, ¿cuánta carga hay? Q. Esa carga Q se puede ver como una multiplicación de la carga eléctrica fundamental multiplicada por un número entero, porque está cuantizado, no hay media carga, como no hay media persona. Entonces, la carga fundamental es la carga del electrón. Entonces, el experimento de la gota de aceite
de aceite de Millikan. Yo creo que todos los que hemos estudiado física lo hemos hecho, así que y quiero sembrar un poco en ustedes la inquietud, no se van de la universidad sin hacerlo, de veras, si uno pasa por una carrera de física y no hizo el experimento de Millikan por sí mismo y no comprobó, no se convenció de eso, es como, pues pasaste por la universidad, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, de veras. Entonces, a ver, ¿en qué consiste el experimento? No, es que hay que saberlo, o sea, es como no haber dejado caer nunca una manzana, ¿no? O sea, sí, nunca me diste la gravedad, ¿no? Y si estudiaste física, sí, de ese calibre es este experimento, de veras. Entonces, a ver, ¿en qué consiste? Fíjense. Millikan, entonces, el experimento de Millikan, él puso dos placas que estaban cargadas eléctricamente, una placa arriba, una placa abajo, esto es la vista lateral del sistema, y a la placa de arriba le hizo una perforación, un agujerito muy chiquitito, ¿sí? Así como con un taladrito, pero muy chiquitito el agujerito. Y entonces estas dos se las arregló, bueno, ya en 1923 ya había algo de tecnología más o menos decente, se las arregló para poner aquí cargas positivas en la parte de arriba, en la placa de arriba. O sea, esto tiene simetría de rotación, ¿no? A ver, visto en 3D sería más o menos así. Un disco, luego otro disco aquí en la parte de abajo, ¿sí? Y el disco de arriba tiene una perforación. Entonces aquí hay cargas positivas y aquí hay cargas negativas. Y los dos discos están separados a una distancia de. Bueno, entonces aquí hay cargas negativas. ¿Cómo se hace? Como hicimos en el laboratorio, los dos discos, aquí le conectas el polo positivo de la fuente de potencia y aquí el polo negativo. Y listo, ya están cargadas eléctricamente. ¿Ok? Esto es tan fácil como aquí simplemente se les conecta físicamente una batería, ¿no? O sea, les pone una batería. ¿Y cuál era la idea? Pues en la parte de arriba, por esa perforación, Millikan quería hacer pasar, mmm, quería hacer pasar por la parte de arriba unas gotitas muy chiquititas y unas gotitas que tuvieran también, que estuvieran cargadas eléctricamente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, te cuentan que, como todo, eh, pues estuvo buscando opciones, pero Millikan tenía un estudiante de doctorado que luego como que no se reconoce mucho, pero parece ser que el estudiante de doctorado aquí chismes de la física, ¿no? El estudiante de doctorado como que fue el que propuso el siguiente sistema, o sea, exploraron con varias cosas y dijo, profe, hagámoslo más fácil, con un atomizador. ¿Se acuerdan del efecto Venturi? Que lo vimos el año pasado. Efecto Venturi, miren, puso aquí el atomizador, los que no sepan, así para remojar la cabeza, ¿no? En las estéticas de los mismos. Entonces se pone un atomizador, aquí está el atomizador, a ver, lo dibujo mejor. El atomizador tiene aquí por efecto Venturi, aquí hay pues una cubeta, ¿no? Con un fluido, aceite, se hace pasar por aquí. A ver, les pongo el aceite. Aquí está ahí el fluido, ¿no? Está el fluido. Y entonces cuando uno le pica acá, pues por aquí salen gotitas de aceite, así se esparce. Pero pues esas gotitas de aceite son muy pesadas, ¿no? Son más pesadas que el aire. Entonces, si son más pesadas que el aire, pues caen, ¿no? Entonces aquí, cualquiera que haya usado un atomizador se da cuenta que hasta con agua cae. Y entonces esas gotitas caen, obviamente esta zona se llena de aceite, pero habrán unas cuantas gotitas que pasan a través del orificio. Pasan a través del orificio las gotitas. A ver, hago un poquito más de eso. Es un experimento precioso, ¿no? Entonces pasan a través del orificio
Y cuando uno le aplica una diferencia de potencial, como hemos estudiado, pues aparece un campo eléctrico desde la parte, digamos, desde donde están las cargas positivas hacia donde están las cargas negativas. ¿Recuerdan en el caso, dos ejercicios anteriores, no, un ejercicio anterior que hicimos, el cálculo del campo eléctrico debido a un disco uniforme? Que recuerdan que hicimos la aproximación, que yo me enredé un poquito, pero que si uno está muy cerca del disco, el campo era constante. Pues si uno tiene dos discos, uno positivo y uno negativo, va a obtener el mismo resultado. Entonces aquí aparece un campo eléctrico uniforme que apunta desde la carga positiva hacia la carga negativa, ¿no? Listo, entonces dentro del arreglo hay un campo eléctrico uniforme. Esto tiene simetría de rotación, entonces aquí también hay un campo, ¿no? Lo que pasa es que en esta vista no se alcanza a ver. Entonces, con el atomizador salían las gotitas de aceite y resulta que esas gotitas de aceite cuando pasan por el atomizador, el aceite se carga con mucha facilidad por o sea, por fricción. O sea, hay triboelectricidad. Cuando pasa por la boquilla del atomizador, las gotitas se cargan eléctricamente por fricción únicamente. Entonces estas gotitas que vienen aquí traen algo de carga. Poquitas si quieren, pero van cargadas. ¿Me van siguiendo en la historia? Bueno, entonces imagínense, caen unas gotitas cargadas en una zona, Alan, donde hay campo eléctrico. Es una gotita, tiene una carga Q y entran en una zona, imagínense, tienen ahí la gotita que está aquí en la mitad, no sé, ya cayó, y hay un campo eléctrico ahí presente. ¿Qué le va a pasar a esa gotita? Si ya está el campo, apuntando en esa dirección que va allí. ¿Qué le va a pasar a la gotita? O sea, a la carga eléctrica, pues que lleva la gota. A la gota y a la carga. Su intuición, chicos, ¿qué le va a pasar? Ley de Coulomb, pues se va a mover, ajá. Bueno, entonces ahí viene la cosa, Carlos. ¿En qué dirección se va a mover la carga? A ver, ¿cómo la gota modifica el campo? ¿Cómo? A ver, el campo de la gota modificará el campo de las placas. No, la carga eléctrica debida a la gota es como una carga de prueba, piénsenlo así, es una carga pequeña, las placas tienen un campo lo suficientemente intenso como para que la gota no modifique este campo que está acá. Entonces, como nos dice Alexis, depende del signo, depende de qué carga lleva la gota. Si la gota lleva carga negativa, entonces al caer va a tender otra vez a subir porque las cargas negativas se van a tratar de pegar con la placa de arriba que tiene cargas positivas. ¿Sí lo ven? Pero si la carga está con carga positiva, entonces cae y por efecto de la atracción electrostática va a bajar, se va a acelerar más. O sea, se va a bajar más rápido, ¿no? Porque no solamente cae por efecto de la atracción gravitacional, sino que cae porque el campo eléctrico la jala. Entonces va a depender de qué carga tiene la gota. La cosa es que con un atomizador le haces así, ve tú a saber, ¿no? Salieron positivas, salieron negativas, salió cargado, ¿no? Pero uno no sabe, ni sabemos cuánta carga, ni sí, literal desconocemos la carga, solo sabemos que hay carga eléctrica allí. Está interesantísimo. Entonces, solo le dieron premio Nobel a Millikan, ¿eh? Debieron dárselo también al estudiante. Bueno, entonces, el estudiante fue el del mentoring, ¿no? El de la idea del mentoring. Y entonces, bueno, está esa situación. El campo eléctrico en intensidad es controlable. O sea, Millikan tenía algo como lo que nosotros tenemos en el laboratorio. Esta fuente es una fuente controlable.
le puedes determinar cuánta diferencia de potencial, es un tema que no hemos visto, pero ya pronto, cuánta diferencia de potencial le pones aquí y por tanto qué tan intenso es este campo eléctrico. Eso lo puedes hacer en el laboratorio moviendo ahí una perilla. De hecho, si la placa, si la batería le inviertes la polaridad, pones el menos arriba y el más abajo, entonces ahorita el campo eléctrico también le puedes lograr de que sea al contrario, ¿no? Que ya vaya de abajo para arriba. Todo depende de cómo esté esta conexión. Entonces, el campo eléctrico es controlable en intensidad. O sea, podemos decir que un campo intenso o poco intenso. Bueno, pero entonces, como las gotas que caen son gotas de aceite y las gotas tienen masa, entonces caen por efecto de la atracción gravitacional. Entonces ahí tenemos que hacer una suma de dos fuerzas. La fuerza de atracción gravitacional, masa por gravedad, y está la fuerza electrostática. Como las gotas son tan chiquititas, ahí sí hay que considerar el efecto de la masa. ¿Sí? O sea, es posible que, y además depende de esta separación, bueno, depende de varias cosas, pero la masa ahí es importante. Entonces vamos a hacer un análisis de fuerzas de la, ¿qué fuerzas actúan sobre la gota? Y otra cosa, como las gotas son, la de campo, como las gotas son tan chiquititas, esto no está al vacío, o sea, antes de que le piquemos al atomizador, aquí adentro hay aire como el que respiramos, el sistema está abierto. Y entonces como hay aire y es una gotita muy chiquitita, no sé si recuerdan que cuando una gota cae, bueno, cuando un objeto cae en presencia de un medio viscoso, cae. Los que vieron fluidos, conmigo, con Manuel, no sé, recordarán de que una gotita que cae en un medio que tiene pues viscosidad, genera una fuerza que es una, digamos, hay una fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de Boyans. Entonces ahí aparece también el coeficiente de fricción, que es el gamma, ¿no? Que manipulábamos en ondas. Y bueno, hay fuerza de empuje debido al aire que está ahí alrededor y también están las otras dos fuerzas. O sea, tenemos una combinación de tres fuerzas. La gravedad, la fuerza electrostática y como hay aire, hay que considerar pues fuerza de empuje, ¿no? Son esas tres cosas. Entonces, ¿qué tenemos para la gotita? Pongamos aquí nuestra gotita así separada. Entonces aparece la gota. La gota tiene entonces varias fuerzas. Fuerza de atracción gravitacional que va para abajo, que es la masa por la gravedad de la gota. Tenemos, supongamos que no tenemos campo. Ahorita el campo está apagado, ¿sí? No, el sistema está sin campo eléctrico, solo para mirar lo de la fricción con el medio, ¿no? De la fuerza de empuje. Está S y también está la fuerza pues de Boyans, ¿no? Que es la que va para arriba, porque si cae es una fuerza, ¿cómo es que le decíamos? Es una fuerza disipativa, ¿no? Entonces esto va en el sentido contrario al movimiento, es la que es cuando saca uno la mano por la ventana del carro, ¿no? El carro se mueve hacia adelante, pero sobre la mano se siente una fuerza hacia atrás, ¿no? Entonces ahí está, eso la llamamos B, y es fuerza de empuje, esencialmente. De empuje. Listo. Entonces, ojo. Se me alcanza el dedo. Sin campo eléctrico, insisto, estoy sin campo eléctrico, lo que tenemos es de que la sumatoria de fuerzas de este sistema tiene que ser igual a masa por aceleración. No puede ser cero porque la partícula se está moviendo, ¿no? Tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero solo hay dos fuerzas en este sistema porque el campo eléctrico está apagado. Entonces las dos fuerzas son, voy a poner un sistema de referencia así, donde las Y van para abajo y los X van para aquí, de forma tal de que la gravedad en este sistema va en la dirección positiva, ¿no? Entonces queda masa por gravedad, que va hacia abajo, positiva, porque
que los llevan, son positivos para abajo. Y está la fuerza de Boyans, que es negativa. Entonces, menos B, ¿no? La fuerza de Boyans debe ser igual a masa por aceleración. ¿Se acuerdan de fluidos? La fuerza de empuje, pero en este caso, digamos, es una fuerza por... Yo le estoy diciendo de empuje, espero no estar confundiendo los términos, pero es que se aplica la ley de Stokes y todo esto, que es dependiente de la velocidad. ¿A qué es igual? Cuando, ¿recuerdan un poquito? Lo hicimos la vez pasada, en el semestre pasado. ¿A qué era igual la fuerza, o al menos a qué era proporcional? Habían varias aproximaciones. Hicimos la aproximación más sencilla, es de que la fuerza de fricción con el aire, en este caso, es igual a qué. Recuerden el ejercicio de la mano, sacamos la mano, va en el carro, si el aire le pega acá, ¿no? Entonces sientes una fuerza. ¿A qué es igual? ¿A qué es proporcional esa fuerza? Carlos, muy bien, gracias. A la velocidad. Y calculamos la vez pasada de que el coeficiente de proporcionalidad era, si depende de la forma. Si es una esfera, entonces usando la ley de Stokes, este fuerza de Boyans es 6pi eta, 6pi eta, el radio de la esfera, y la velocidad que lleva la esfera. Es proporcional a la velocidad de la esfera, ¿no? Listo, entonces esta V, ¿qué es? Es la velocidad de la gota. Velocidad de la gota. Este eta, bueno, este es radio de la gota. El eta es el coeficiente, ¿cómo era? Ay, no lo tengo aquí anotadito. El eta lo llamamos, era el coeficiente viscoso, ¿sí? Coeficiente de viscosidad del aire, en este caso. Para los que no lo han visto, que de veras no llevaron algo de fluidos, la fuerza es proporcional a la velocidad. Es ahorita lo que hay que saber, simplemente. Está así. Y cuando uno tiene este sistema, entonces lo que encuentra es que una gota, como un paracaidista, ¿no? que se tira del avión, cuando la gota cae por efecto de la fuerza de empuje, aparece una velocidad que se llama la velocidad terminal. Es la velocidad límite. O sea, cuando uno se tira desde un avión, no va a caer con una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. O sea, al principio sí, pero en la medida que vas cayendo por efecto de la fuerza que genera el medio, nos produce, se alcanza que la velocidad alcanza algo terminal. No sé si lo vieron en mecánica, pero la velocidad es más o menos así. En presencia del aire, tiempo, velocidad es así. Y a esta velocidad límite que está acá se le conoce como la velocidad terminal. A ver, en pocas palabras, cuando la gota está cayendo dentro de este sistema, al principio está acelerado, pero después de cierto tiempo, prácticamente la gota cae con velocidad constante, es lo que dice la ley de Stokes. Entonces va cayendo a velocidad constante. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, quiero que me digan si me van siguiendo con la historia. Ok. Bien, entonces, listo, tenemos este experimento, gotas, hay aire, la gota cae, entonces las gotas al principio caen con velocidad constante, con aceleración constante y luego alcanzan velocidad constante, bajan al mismo ritmo. Bien, entonces, sí, caen con velocidad sí, constante. Entonces, ahí hay el primer método. ¿Qué ocurre si se le aplica, ya que la gota está cayendo con velocidad constante? Entonces, ¿qué pasa si se le aplica un campo eléctrico? Encendemos la fuente. Me olvidé decirles acá que Millikan, el arreglo de Millikan es más bonito porque en esta zona se pone aquí.
pestañoso. Eso es un ojo. Aquí se pone, Millikan está observando, físicamente observando, qué le está ocurriendo a las gotas. Él está viendo las gotas, para eso se pone de este lado un objetivo de microscopio, o sea, son dos lentes, ¿no? Es como ver por un microscopio, las gotas son muy chiquititas. Dos, bueno, aquí un objetivo de microscopio, estos son dos lentes, ¿no? Y aquí está la persona mirando. Ajá. Y de este lado que está aquí, para hacerlo más bonito, se pone una lámpara de luz, o sea, un foco, pues. Entonces el foco emite luz, ¿no? La luz viene por aquí y cuando la luz llega a la gota esparce luz. Entonces esa luz hace, en pocas palabras, está oscuro y se ve como, las gotas se ven como unas estrellitas, ¿sí? Como unos puntitos que brillan ahí, porque la luz las ilumina. Además, como son de aceite, son así de que brillan bastante, ¿no? Lindísimo. A mí le tengo aprecio, sí, a mí. Listo, entonces así es el experimento. Entonces él estaba mirando y ya una vez que mira que la gota está cayendo con velocidad constante, entonces primer método, lo que hace es de que le aplica un campo eléctrico. Entonces, cuando la gota cae con velocidad constante, cae a velocidad constante, se le aplica un campo eléctrico. El campo eléctrico. Se le aplica el campo eléctrico. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues claro, la gotita venía cayendo normalita, solamente tenía la fuerza de atracción gravitacional, la fuerza de empuje, ¿no? Por efecto del aire, pero ahorita hay campo. Al aplicarle el campo, la cosa es que aparece una tercera fuerza, la fuerza de atracción electrostática. Entonces, en este caso, volvemos a hacer el dibujo, otra vez, cuando hay campo, está la gota, fuerza de atracción gravitacional, fuerza de empuje, y aparece además la fuerza de atracción. Bueno, supongamos de que la gota es negativa, ahorita para que sea fácil. Si la gota es negativa, entonces aparece una fuerza hacia arriba que es la fuerza electrostática. Y otra vez, ¿cómo es el análisis? Pues hacemos la suma de las fuerzas. Ya hay campo eléctrico, igual la gota pues se va a mover, ¿no? Con una aceleración dada por la suma de fuerzas tiene que ser igual a la variación temporal del momento, ¿sí? O masa por aceleración si la masa no cambia. Entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas, ¿qué fuerzas hay? Otra vez, esta fuerza lleva para abajo, entonces está masa por gravedad. Entonces, ¿qué tenemos? Masa por gravedad hacia abajo, esa positiva, porque los Y son positivos para abajo, menos la fuerza de empuje, que ya la calculamos, es 6 pi eta RV, y además está la fuerza electrostática, que según la ley de Coulomb, esa es, usemos la constante electrostática ahorita para que sea más compacto, es K, Q, bueno, KQQ sobre R al cuadrado en magnitud, ¿no? Pero si la fuerza electrostática es KQ1, Q2 sobre R al cuadrado en magnitud, pues sabemos de que si lo queremos hacer en campo, pues entonces una de estas expresiones nos queda así, ¿no? Si dividimos una de las cargas entre la fuerza, nos queda KQ sobre R al cuadrado, ¿no? Este es el campo. Entonces, pues si esta expresión que está aquí es el campo, entonces la fuerza electrostática es Q por E. ¿Sí lo ven? Esto que está acá es el campo eléctrico y lo otro es la carga, ¿no? Esencialmente. Entonces, es para que quede más simple. Díganme si me siguen hasta ahora, por favor. Entonces, que aquí me queda menos
Q por E, que es la fuerza electrostática. Esto debe ser igual a masa por aceleración. ¿Me siguen, chicos? Por favor. Muy bien, gracias, Miguel, Paola, Eduardo, Carlos, Emiliano, Eduardo, Alejandro, muy bien. Todas las chicas también, solo responde Paola. Sí, gracias, Alex, Brenda. Muy bien, gracias, Brenda. Entonces, está así. Muy bien, Eren. Entonces, van así, listo. Lo que quiero es que no se me hayan perdido con el Q por E. Y entonces, si logramos compensar la caída, imagínense, la gotita va cayendo y le aplicamos un campo eléctrico y ustedes le ajustan al campo eléctrico ahí, tin, 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 de forma tal de que el campo eléctrico justamente lo ajustan de forma tal de que la fuerza que va hacia arriba compensa a la gravedad y al... Bueno, ¿cómo es? Si logramos compensar la caída con el campo eléctrico, entonces la gota va a alcanzar de nuevo una velocidad terminal. Es que se me olvidó un pedazo aquí. Se me olvidó una cosa. Me vuelvo un momentito. ¿Sí? Al caso anterior, estaba así. Dije de que después de que la gota cae a una velocidad terminal, cuando alcanza la velocidad terminal, la aceleración es cero. ¿Sí? O sea, cuando ya está bajando con velocidad constante, la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, nosotros podemos medir cuál es la velocidad de la gota. Sin campo. Ahorita estamos sin campo. Sin campo, cae la gota, esperamos hasta que baje a velocidad constante. Digamos que la velocidad constante es en esta zona. Y entonces en esa zona, cuando cae a velocidad constante, la aceleración es cero y podemos calcular la velocidad despejando. Entonces, en ese caso, en la velocidad terminal, la aceleración es igual a cero y por tanto, despejando la velocidad, la vamos a llamar V1, es igual a masa por gravedad dividido entre 6 pi eta r. Esta es la velocidad que se le mide a la gota sin campo. Velocidad de la gota sin campo. De hecho, sería rapidez, ¿no? De la gota. Sin campo. Sale. Listo. Pero, ¿y qué ocurre con campo? Pues lo mismo. Cuando se le aplica campo eléctrico, le aplicamos un campo eléctrico de forma tal de que la partícula, la carga, la gota alcanza otra vez la velocidad terminal, pero ya es otra velocidad terminal porque pues hay otra fuerza, ¿no? Entonces en ese caso también la aceleración va a ser igual a cero y podemos despejar entonces cuál es el valor de la carga. Observen eso. En ese caso, entonces al compensar la caída de la gota con el campo eléctrico, se alcanza otra velocidad terminal. No puede dar lo mismo, ya hay otra fuerza. Esa velocidad terminal, entonces aquí va a ser una V2. ¿Sí? Y se alcanza otra velocidad terminal constante. Y entonces si la aceleración es igual a cero porque la velocidad es constante, entonces de ahí podemos despejar la carga. No sé si lo ven. Despejamos la carga. Entonces nos queda que mg menos 6 pi eta r v2, que es una segunda velocidad, menos q por e debe ser igual a 0. Entonces de ahí podemos despejar la carga, súper. Entonces la carga eléctrica sería igual, este pasa a sumar y el campo eléctrico pasa a dividir, entonces nos queda mg menos 6 pi eta r v2
dividido entre el módulo del campo eléctrico nos va a dar la carga de la gota. Listo. Esta expresión así como está, a Millikan no le gustaba mucho, en particular porque tiene una cosa que está muy difícil, o sea, el campo eléctrico sí lo podemos medir de forma experimental con la diferencia de potencial de la batería. En el laboratorio lo vamos a ver. Entonces, el módulo de campo eléctrico, ese se mide, no se preocupen ahora por los detalles, pero ese se mide, yo les digo cuánto vale el campo, ¿sí? Listo. El radio de la gota, bueno, el radio de la gota, habría que mirar un método experimental ahí con el microscopio y todo eso para poderle medir el radio de la gota, pero de alguna forma es un parámetro ahí. Lo complicado con el eta, el coeficiente de viscosidad, ese se conoce. Si hay aire, pues más o menos en condiciones de temperatura y humedad controladas, el eta también se conoce. La velocidad de la gota se mide, o sea, estamos viendo la gota por un microscopio, ellas caen, entonces uno tiene un termómetro externo, pone una malla, pone una regla de fondo, imagínense, pongo aquí mis dedos así, cae la gota, entonces uno cuenta, tin, 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 la separación entre estos son tantos milímetros, pasó tanto tiempo, distancia sobre tiempo me da la velocidad, o sea, por ese tampoco nos preocupamos. Lo complicado es la masa, o sea, la masa de las gotas. Ay, o sea, aquí habría que poner una báscula o cosas ahí a las gotas, o sea, está difícil con la masa. Entonces, hay que eliminar la dependencia con la masa de alguna forma. Tal vez va a tardar 5 minutitos más, si los que tengan que ir adelante, pero es que no quiero dejar la discusión incompleta. Ven la continuación de la grabación. Si me quedo solo, no importa. La idea es eliminar la dependencia con la masa. ¿Cómo la eliminamos? Pues del primer experimento. Cuando no había campo, es medirle la velocidad a la gota cuando no hay campo eléctrico y de ahí podemos despejar el valor de la masa. ¿Sí lo ven? O incluso, o si lo quieren ver así, midiendo la velocidad de la gota al principio cuando no hay campo eléctrico, si miden la velocidad y conocen estas otras cosas, pues pueden saber también cuál es la masa, solamente de verla caer. Entonces voy a despejar de aquí masa por gravedad. Entonces, del experimento sin campo, se sabe que a ver, estoy viendo aquí, aquí, se sabe que masa por gravedad es igual a 6 pi eta RB1. Esto lo reemplazamos acá. Por lo tanto, la carga eléctrica es 6 pi eta RB1 menos 6 pi eta RB2 dividido entre el módulo del campo. Se factoriza. Entonces queda 6 pi eta R, factor común de B1 menos B2 dividido entre el campo. Y entonces está el experimento de Millikan, ¿sí? Millikan. Entonces, ¿qué hacía Millikan? Tenía su experimento, primero no le ponía campo, miraba cómo caían las gotitas, así como un campo de estrellas, así de estrellas fugaces además. Lo llevo en el corazón, viendo cómo caen estrellas fugaces ahí en ese sistema porque brillan, ¿no? Le mide la velocidad a la que caen, después de que alcanzan la velocidad terminal, luego le aplica un campo eléctrico, vuelve y mide la misma gotita, cuando le aplica un campo eléctrico, entonces cambia su velocidad, vuelve y le mide. O sea, por ejemplo, hacer que cambie la velocidad podría ser lo siguiente. Síganme un momentito. Esta es la zona en la que cae con campo eléctrico. Entonces viene aquí la gota, la placa positiva está por aquí, cae, aquí está acelerada, pero ya después de aquí ya viene constante, con velocidad constante, cae, mídela. Cuando la gota pasa por aquí, prende el cronómetro. Cuando pasa por aquí, para el cronómetro, mide
anota el tiempo, y como sabe cuál es la distancia, calcula la velocidad en esta zona, y cuando va por aquí, Millikan le cambia la polaridad al campo, o sea, logra que el campo que iba así, o hace algo, digamos, para que ahorita la carga ya no siga bajando, que la misma gotita vuelva otra vez a subir, porque le cambias la dirección al campo eléctrico, ¿sí? Entonces cae, entonces vuelve a subir, y cuando vuelve a subir, como ya hay campo eléctrico, cuando la gota pasa por aquí, vuelve a encender el cronómetro, mide el tiempo que tarda de aquí a acá, y anota los tiempos de velocidad, o sea, anotan los tiempos y por tanto calcula las velocidades, ya tiene las velocidades, hace este cálculo y dice, hay tanta carga eléctrica en esa gota. ¿Cómo les parece el experimento? Me falta un pedacito. Es maravilloso, así con todas las letras, así, maravilloso el experimento de Millikan. Sí, no, Javier, adelante. Entonces, bueno, con esto ya termino en los últimos, yo me tomo 3 minutos más. Entonces, con esto, Millikan calculaba la velocidad sin campo, la velocidad con campo. Ajá, entonces ahí están es velocidad sin campo, pongámosle aquí velocidad sin campo, velocidad con campo. Y entonces Millikan intuía, pero o sabía, yo no sé, ¿no? Que la carga que medía, él tomaba valores así, ahorita me dio tanto la carga, ahorita me dio tanto la carga, y resulta que la carga siempre le daba valores diferentes, pero él intuía de que todas las cargas deberían estar en términos de una unidad fundamental. Dijo, no, esto tiene que tener pues algo así. Entonces, midió la carga de muchas gotas. Dicen que se tardó días o meses, ¿no? Observando gotitas ahí cómo suben y bajan. Y la gota cuya carga que él midió fue la menor, asumió que es como si fuera una gota que tuviera un solo electrón, ¿sí? Por ejemplo, hizo este experimento, le dio, qué sé yo, primero le dio 6 microcoulomb, luego le dio 3.5 microcoulomb, luego 1.2 microcoulomb, dijo, mira, esta que me dio 1.2 microcoulomb es la de menos, y entonces lo que hizo fue que todos sus resultados los normalizó a la carga a la menor carga que él pudo medir en el laboratorio. Y cuando hizo eso, ya con esto termino, encontró una cosa wow, así maravillosa. Todos los números que le daban eran números enteros. Y entonces, por tanto, concluye que en cada gota había un número entero de cargas fundamentales. Y de hecho, con eso puede, como ya tiene el número entero, puede dividir la carga que midió entre el número de cargas que hay en la gota y deduce cuál es la carga fundamental, la carga del electrón. De eso se trata. Y es algo que ustedes van a hacer en laboratorio. Es maravilloso. Premio Nobel de 1923. Les voy a compartir un documentito, un video para que lo vean el fin de semana, se diviertan con esto, le presten atención y se maravillen ustedes con los logros de Millikan. Es uno de los grandes logros de la humanidad, de veras. Haber medido, a mí se me ponen los ojos brillosos, así de veras. Haber medido la carga del electrón. De veras se me ponen brillosos. Entonces, lo van a hacer, chicos, ojalá tengan la oportunidad. De veras se nos van a salir las lágrimas. Ojalá lo puedan hacer aquí en la universidad. ¿Sí? Es un experimento muy bonito. Bueno, ya entre lágrimas y sollozos, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente vez. ¿Sale?